house was here on the third floor. Sin poder contener las lágrimas, Melissa Robertson regresó a su departamento solo para encontrarlo destruido. Recorrió las ruinas del que fue su hogar durante 25 años. Estoy devastada. Mi abuela creció aquí, mi mamá y yo también, y ahora no queda nada. I lived right there. It's gone. Escena que se repitió una y otra vez en este exclusivo vecindario en la costa del Pacífico. Al dar un recorrido 24 horas después de que aparecieran las llamas, se puede apreciar en esta área que todo quedó en ruinas. A algunas casas aún les sale humo, mientras bomberos intentan salvar viviendas aún en peligro. Es catastrófico. La destrucción que he presenciado hoy ha sido histórica para nuestro municipio, para mi departamento de bomberos. Ha sido una labor abrumadora para los bomberos que no se dan abasto. Algunos damnificados se quejan de que las autoridades no hicieron un buen trabajo preventivo en algunas áreas. No nos avisaron, hey, viene aquí cerquita el fuego o algo donde dijeran, pues evacúen rápido. No nos dijeron, o sea, ya nos dijeron cuando el fuego estaba aquí, cerquita. Más de 8,000 hectáreas se han consumido en el incendio de Pacific Palisades en la costa del Pacífico y por lo menos 4,000 casas y negocios quedaron destruidos. Miles continúan sin poder regresar a sus hogares, otros no podrán regresar jamás. Y llegas y sabes que tienes dónde llegar y ahorita pues ya no tengo dónde llegar, no se sabe qué va a pasar. La alerta de bandera roja emitida por las autoridades para esta área continuará hasta esta noche. Eso quiere decir que esta es aún una zona de alto riesgo. En un operativo de la Dijín de la Policía Nacional de Colombia fue capturado aquí en la capital del país Marlon Stick Duque, un joven de tan solo 23 años de edad que de acuerdo con las autoridades es requerido por el Juzgado de Función de Control de Garantías de La Serena en Santiago de Chile por el delito de homicidio. De acuerdo con la investigación, este joven al parecer es responsable del asesinato de Luis Fernando Cosio, un hincha de Millonarios de también 23 años de edad. Los detalles con el director de la Dijín de la Policía Nacional. Escuchemos. Esta riña se presentó el año 2024 en la ciudad de La Serena de Chile, después de un partido que se celebraba con ocasión de la Copa Libertadores entre el equipo de Millonarios y Palestino. Las personas en el terminal de transporte generan una confrontación entre 6 personas y resultan lesionada una y pierde la vida el joven Luis Alberto Cosio Cardona. Según las autoridades, ya está en trámite la documentación para que en los próximos días sea extraditado este joven hacia el país de Chile. Los beneficios de la extracción petrolera y de gas natural en alta mar no ameritan los riesgos al medio ambiente, la salud y la economía, según el presidente Joe Biden. Por eso prohibirá hacerlo en 253 millones de hectáreas de aguas federales. El presidente electo, Donald Trump, dice que lo revocará en cuanto asuma el poder. Y vamos a perforar en muchos otros lugares y los costos energéticos disminuirán. Expertos legales advierten que tal vez no será fácil, pues podría requerir un acto del Congreso. Los ambientalistas aplauden la medida que ayudaría a combatir el cambio climático. La ciencia indica que expandir el uso de los combustibles fósiles impide mantener el calentamiento global debajo de los 1.5 grados Celsius. Trump ha dudado públicamente que el cambio climático sea consecuencia de actividades humanas. Quienes abogan por la industria energética en alta mar también quieren ver la prohibición que hizo Biden revocada. La economía global requiere 100 millones de barriles diarios y si no se produce en Estados Unidos, se producirá en otra parte. El profesor de biología marina en la Universidad Duke, Andy Reid, coincide en que el mundo necesita el petróleo por el momento. No podemos hacer una transición inmediata a fuentes de energía que no se basan en el carbono, pero la perspectiva a largo plazo se inclina hacia fuentes de energía más limpias. Y esa transición a la energía verde, añade, sucederá con o sin el liderazgo de Estados Unidos. En Villa del Rosario, el comercio aún no levanta vuelo, luego de que este fin de semana la frontera estuviera cerrada. Y aunque hoy abrió, pocos han sido los compradores que han llegado. Según los gremios de la zona, cada negocio dejó de percibir entre 500.000 y 2 millones de pesos. Las droguerías fueron unas de las más impactadas. Efectivamente, pude evidenciar en el flujo de ventas, porque nosotros manejamos mucho cliente que proveniente de la frontera, entonces totalmente nos vimos afectados.
El gremio de la confección es el otro de los afectados. Quienes producen o venden ropa y calzado aseguran que el cierre causó una disminución en ventas de hasta un 90%. La verdad, bastante mal porque pues desde que cerraron el viernes la frontera, estuvo bastante desolado acá, pues todo el sector fronterizo. Yo hablé con varios comerciantes y también lo mismo, yo pensé que era nada más Villa Rosario, pero Cúcuta, todos los alrededores. Todo el comercio reportó una reducción en sus ventas. Literalmente estuvo un poco muy solo, de verdad que sí. Hasta la fecha, hasta el día de hoy está todavía solo. No sé cómo serán otros comercios, pero aquí sí estuvo muy solo acá el día, lo que fue viernes, sábado y domingo. Los vendedores hoy aguardan impacientes en sus negocios, otros aprovechan para organizar la mercancía mientras esperan el regreso de los compradores.